Buen día tengan todos ustedes. Continuamos con el video número 2 para la práctica mantenimiento preventivo de equipo de cómputo. Como habíamos mencionado, que es importante tener el manual de servicio, el manual para ensamblar el equipo de cómputo, en base a que para dar mantenimiento preventivo tenemos que desensamblar y ensamblar el equipo de cómputo. Si llegáramos a cometer algún error, nos vamos a auxiliar de este manual. Bueno, también nos quedamos que buscábamos el manual, la tarjeta madre. Aquí nos aparece que es una marca ASRock N68-BS3 espacio UCC. Nos vamos a la parte de soporte. En soporte encontramos los manuales. Obsérvese también acá. Podemos bajarlos en idioma inglés, en varios idiomas, en español y en inglés. Bueno, yo voy a dar un clic para que lo baje en varios idiomas. Vamos ahí el clic y aquí me aparece ya el manual que viene en varios idiomas. Bueno, ¿en cuántos idiomas viene este manual? Viene aproximadamente en 14 idiomas. Dentro de ellos, inglés, alemán, francés, italiano, español, ruso, parece que es ruso, no desconozco, portugués, turco, chino, japonés, recuérdese que hay chino mandarín, chino tradicional. Entonces son algunos de los idiomas en que viene este manual. ¿De acuerdo? Entonces aquí está el manual. Me voy a ir a la página 1, que aquí está. El manual es de 146 páginas. Bueno, entonces tenemos dos opciones: descargarlo para dar el mantenimiento, descargarlo e imprimirlo, y la otra opción es que lo tengamos abierto en la computadora en la cual nos auxiliamos para dar mantenimiento. ¿De acuerdo? Así nos ahorramos tiempo, nos ahorramos dinero, nos ahorramos impresión, etc. Bueno, entonces ya está aquí abierto el manual. Y vamos a encontrar lo siguiente. La primera parte viene en inglés. Obsérvese. Vienen algunas indicaciones. Me voy a ir a la página 3. Y aquí aparecen precisamente ya algunos de los conectores que trae la tarjeta madre, indicándonos cuál es el puerto del ratón, el puerto RJ45, que es el de red, etcétera. Recuerden ustedes que ya hicieron una práctica donde reconocieron los diferentes componentes y conectores que conforman una tarjeta madre. Bueno, entonces aquí están los puertos. Posteriormente vienen algunas indicaciones acerca de los sistemas operativos. Nos va mostrando las imágenes de los conectores. Nos indica que tiene LEDs, indicadores de que esté activado, de que esté trabajando la tarjeta de red. Nos trae las especificaciones de la tarjeta madre, qué driver se utiliza, cuál es el monitor, el sensor de temperatura del CPU, las precauciones que debemos tener, y también nos trae cuál es la forma de instalar, qué precauciones debemos tener. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no sabemos inglés, pero ¿qué podemos hacer? Podemos copiar
remarcamos, copiamos y nos vamos al traductor de Google. Y aquí ya me aparece la traducción. Antes de instalar o quitar cualquier componente, asegúrese de que la alimentación esté apagada o que el cable de alimentación esté desconectado de la fuente de alimentación. No hacerlo puede causar daños graves a la tarjeta madre, a los periféricos, a los componentes y aquí agrego también a su persona. Entonces es bien importante que cuando lo primero que vamos a hacer para dar mantenimiento es leer el manual. Después probamos el equipo de cómputo para que veamos cómo está funcionando. Llenamos la hoja de servicio técnico y para ver las características, para anotar las características del equipo, en qué estado viene, etcétera. Bueno, y entonces nos acercamos las herramientas, la información técnica, la conexión a internet, todo lo que necesitemos para empezar a dar mantenimiento. Pero tenemos que leer el manual, ¿de acuerdo? Entonces ahí vienen las precauciones, obsérvese. Cuando viene este símbolo, nos está indicando peligro. Puede haber una descarga eléctrica que puede averiar al equipo o nos puede dañar a nosotros. Bueno, continuamos. Entonces, ahora me voy a ir a la página 23, por ejemplo, y veamos que es la misma información técnica, pero viene en idioma alemán. Nos vamos ahora a la página 41, pero antes de irnos a la página 41 vamos a ver qué es lo que tiene aquí. No importa el idioma que sea, trae los mismos datos en este manual. ¿De acuerdo? Los mismos datos en este manual. Entonces ahí está en alemán. Obsérvese, vienen los pines, viene cómo se configura, viene cuáles son los conectores, en qué posición deben ir, cómo se limpia el CMOS, cómo se conectan los cables de datos, dónde se conectan los puertos SATA, cómo es el cable puerto SATA, cómo se conecta el puerto USB versión 2, haciendo la aclaración, esta tarjeta madre soporta USB versión 1, USB versión 2, ¿de acuerdo? Entonces viene, si se quiere utilizar el puerto USB versión 2, se tiene que configurar también por medio de estos encabezamientos o conectores, como gusten llamarle. También aquí nos indica los conectores de audio, etcétera. Bueno, ahora me voy a ir a la página 41. En la página 41 viene exactamente los mismos conectores que vimos en el otro idioma, solo que ahora este idioma es francés. ¿De acuerdo? Nos vamos ahora a la página 56. Y en la página 56, nuevamente los mismos conectores con los mismos voltajes. Obsérvese, USB no cambia en otros idiomas. Y es una palabra, unas siglas que ya están totalmente predefinidas, aceptadas, y por esa razón se siguen utilizando en cualquier idioma. Hay palabras que no tienen traducción, hay siglas que no tienen traducción. Bueno, nos vamos ahora a la página 60. Y afortunadamente para nosotros podríamos pensar que ya está en español. Podríamos decir que es afortunadamente, ¿de acuerdo? Más adelante vemos por qué pongo en duda esa parte. Entonces quedamos la página 60.
nuevamente la introducción, que es lo que debe contener la caja de la tarjeta madre cuando la compramos. Obsérvese, nos dice que trae la tarjeta madre, nos dice el factor de forma, recordemos que el factor de forma ya hablamos de él, que son las dimensiones, la guía de instalación rápida, o sea el datasheet, el CD con los drivers, por esa razón le llaman CD de soporte, 2 cables seriales SATA. Al menos eso debe contener la caja cuando compramos la tarjeta madre. Muchas veces nos preguntamos, ¿y qué debe traer? Va a variar de marca a marca, razón por la cual tenemos que ver cuál es el contenido de la caja. También varía de país en país. En algunos países se entregan más cosas y bajo ciertas normas, y en otros países menos exigentes como México y Latinoamérica entregan menos cosas. Entonces, para estar bien seguros que nos dieron todo lo que contiene el producto, tenemos que leer el contenido de la caja. Bueno, ahora me voy a la página 66. Pasando aquí por la página 61, obsérvese, nos dice cuál es el factor de forma, qué procesador puede soportar. Observen si son varios procesadores. ¿De acuerdo? Entonces, una tarjeta madre no solamente soporta un procesador, puede soportar más de un procesador, y hay algunas tarjetas madres que soportan 5 procesadores diferentes, otros 8, otros 15, otros 20, otros 60 o más procesadores. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos da la posibilidad de que podamos configurar, armar una computadora de mayor rendimiento o menor rendimiento, rendimiento básico. Bueno, pero en este caso nos está ocupando es el hecho de ver cómo deben ir conectados los cables en caso de que, dando mantenimiento preventivo, yo cometa algún error de no haber hecho alguna anotación de dónde iba conectado alguno de los conectores, ya fuera del panel frontal, del puerto USB, del ventilador o cooler del procesador, de la alimentación del procesador, del conector, de los conectores Molex, de los conectores SATA, etcétera. Bueno, entonces ahora sí me voy a la página número 66. En la página número 66 vamos a encontrar ya la configuración de los jumpers, ¿de acuerdo? Nos dice qué es, cómo se llaman, cómo deben estar conectados. Esto es precisamente la parte más sensible que debemos leer, que debemos tomar en cuenta para cuando vayamos a ensamblar el equipo de cómputo, ya sea que lo estemos ensamblando por primera vez o que lo estemos ensamblando al dar mantenimiento preventivo. Nos indica cómo se limpia el CMOS. El valor predeterminado, como viene, es en la pata 1, en la pata 2, un jumper muy similar al jumper que traen, o idéntico al jumper que traen la fuente de alimentación que ustedes compraron para hacer las prácticas de electrónica básica. Aquí nos dice, para restablecer, se cambia este jumper de la pata 2 a la pata 3. Nos dice cómo se tiene que hacer, eso lo vamos a ver más adelante, y posteriormente se regresa el jumper a los pines predeterminados. Bueno, nos vamos ahora a la indicación. En la página 67 nos dice cómo debe ir conectado el cable de datos hacia la tarjeta madre, ¿de acuerdo? Ese conector tal va a la tarjeta madre, conector tal va al dispositivo de almacenamiento masivo. Cómo deben ir conectados, cómo están numerados los conectores SATA, el cable SATA, y cómo deben ir conectados ya sea los puertos USB, la cabecera del puerto de impresión,
el conector de audio al panel frontal, obsérvese. También es importante que observen que no todos los conectores, cada uno de ellos tenga un pin. Estos espacios que no tienen ahí un circulito nos están indicando que no conecta. No vamos a encontrar una aguja, un conector, un conductor que se empotre al otro conector. Básicamente estos no conecta, no conecta, no conecta, no conecta. ¿Para qué nos sirve eso? Obsérvese. Pata 1 viene indicado cuál es la pata número 1 y el no conecta. Pata número 1 no conecta. Pata número 1 no conecta. El no conecta puede ir en la parte inferior, que es aquí, acá, o en la parte superior. Nos sirve como guía para identificar cuál es la terminal número 1. Bueno, continuamos. Aquí tenemos el conector de audio. Si se nos olvidara conectar el conector de audio, no vamos a escuchar sonido. Si se nos olvidara conectar el conector del puerto USB versión 2, no vamos a poder hacer uso de ese conector. Entonces son fallas que se pueden provocar al equipo de cómputo, el no conectarlos de forma adecuada o el no conectarlos. Continuamos. Panel frontal del sistema. Estos son los conectores que vienen al panel frontal del gabinete. Obsérvese. LED, LED, power, tierra, reset y la guía. Para que la bocina se escuche, cuando nosotros prendamos el equipo de cómputo y se escuche la bocina, se tiene que conectar también este conector. Si se deja libre, si se deja sin conectar, aunque esté funcionando bien la computadora, al no conectarlo no podrá emitir los bits, los sonidos. Bueno, también tenemos que conectar el conector del ventilador. ¿De acuerdo? Obsérvese, tiene 3 pines. Y también puede ser que traiga 4 pines. Bueno, aquí ya tengo una duda. ¿Cuál de los dos lo debo utilizar? Más adelante, en otro manual mucho más completo, vamos a ver cuál es la diferencia. Pero básicamente aquí dice, el de 3 pines, conecte el cable del ventilador del chasis a este conector y haga coincidir el cable negro con el conector a tierra. Recuérdese, por código de colores, negro, tierra, rojo, 5 volts, amarillo, 12 volts. Bueno, aquí el conector del ventilador del CPU es de 4 pines. Se conecta el cable del ventilador del procesador a este conector y haga coincidir el cable negro con el conector de tierra. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurriría o qué ocurre si no conectamos este conector? La computadora puede no funcionar. Bueno, continuamos. Aquí está el conector Molex, que es el que alimenta la fuente de alimentación. Y obsérvese, es de 24 pines. Y aquí tiene una nota. A pesar de que esta placa base o de que esta tarjeta madre en el conector de alimentación ATX de 24 pins, esta puede funcionar incluso si se utiliza una fuente de alimentación ATX de 20 pins o pines tradicional. Para usar una fuente de alimentación de 20 pines, por favor, conecte su fuente de alimentación usando los pines 1 y 13. Nos está indicando, si es de 20 pines, van a haber 4 pines libres. ¿De acuerdo? Va a haber 4 pines libres. Por lo tanto, tiene que correrse el pin número 1 hacia este lado. Entonces, cuidado, porque recuérdese que los cables negros son tierra. Entonces, debemos tener ese cuidado. ¿Sale? ¿Por qué viene así? Porque es una tarjeta madre híbrida en la cual estaba
variando una generación hacia otra nueva generación. Por eso están las dos posibilidades. Bueno, continuamos. El conector de 12 voltios, aquí está su conector Molex, que ya también lo conocen ustedes. Y ahora, cuando queremos entrar a ver la información en el CDOC, hay una gran variedad de formas de entrar, pero que dependerá de la máquina, tarjeta madre y BIOS en cuestión, fabricante del BIOS. Puede ser que se entre oprimiendo la tecla F2, la tecla escape, la tecla suprimir o del, la tecla control alt F1, control alt F2. Va a haber una gran variedad. Para otra forma de saber con qué tecla debo oprimir para entrar al setup es estando bien pendientes de cuando aparece la información, la primera información en el monitor, en la pantalla. Ahí nos dice, oprima la tecla F2 para entrar al setup. Oprima la tecla F1 para continuar el arranque. Vean las primeras imágenes del video anterior y lo podrán corroborar. Bueno, pues bien, para entrar a la prestación del CDOC en esta máquina, tenemos que oprimir la tecla F2 cuando se está dando el arranque. A lo mejor lo tengo que oprimir una vez si es suficiente, a lo mejor tengo que oprimir 2 o 3 veces, a lo mejor tengo que estar dándole varias veces, dependerá de la velocidad de la computadora, del procesador. Bueno, ahora bien, información del software. Nos dice aquí qué información, qué drivers trae, para qué sistemas operativos, etcétera, ¿de acuerdo? Y nos dice cómo vienen los archivos. Es importante que veamos eso. Bueno, y luego ya viene aquí el otro idioma, que pareciera ruso. ¿De acuerdo? Que pareciera ruso. Luego me voy a la página 89. Y está en idioma portugués. Me voy a la página 100 o 102. Y estoy en idioma permítanme un momento. Turco. Nuevamente obsérvese. LPT no cambia. USB no cambia. Los niveles de voltaje tierra GND no cambia. USB 2 no cambia. Continuamos. El sistema del panel no cambia. Y así sucesivamente. Fan, ventilador, no cambia. Ventilador no cambia. Entonces no importa que esté en chino, en ruso, en chino mandarín, en inglés, en japonés, en hindú, en hindi, como gusten llamarle, no importa en qué idioma podemos hacer uso de estas configuraciones. Pero definitivamente es mejor tenerlo en inglés o en español. Yo les recomendaría que lo utilizáramos en inglés. Ahorita les explico por qué razón. Bueno, entonces nos vamos a la página 112. Nuevamente, USB versión 2. Los conectores, las indicaciones no cambian. Posteriormente me voy a la página. ¿En qué idioma está esto? Desconozco. Parece chino. Pero recuérdese que en chino hay chino tradicional, chino mandarín. Y, perdón la ignorancia, no distingo entre el chino y el japonés. Entonces aquí en la página 112 parece que es chino.
Nos vamos a la página 123. Observen bien esto. Los mismos conectores. Cambió. Nos vamos a la página 133. Observen bien. Aquí parece una escalerita. Siguen los mismos conectores. Cambio el idioma. Y por último me voy a la página 142. Y ahí están los conectores. Bueno. Entonces, ¿qué les sugiero ahora? Que no utilicen este manual. Tenemos manuales más completos. Voy a ver acá. Este manual solamente viene en idioma inglés. Es de 52 páginas. Me voy a ir a la página 1. ¿De acuerdo? Y encuentro que esta tarjeta madre N68 BS3 espacio UCC es casi exactamente igual a la página, a la tarjeta madre con esta variante. Es otra versión, es la misma tarjeta madre, pero viene en dos versiones. Por esa razón cambian estas siglas. ¿De acuerdo? GS3, se incluye una G. Bueno, entonces repito, lo ideal es que solamente tengamos el manual en inglés porque es donde viene la información completa. Para no equivocarnos, voy a cerrar esta página y ya tengo ahí el manual. Bueno, observo, está en inglés, todos los derechos reservados. Nuevamente, ¿cuál es el problema? El problema es que no sé inglés, pero tenemos, valga la expresión, San bendito Google o San bendito Google con el traductor. Me regreso al manual. Observe si está la introducción, que contiene la caja, las especificaciones del hardware, el layout traducido al español es diseño de la tarjeta madre, como lo hicieron en una de las tareas prácticas que les dejé anteriormente, ¿de acuerdo? Y vienen para las dos tarjetas madres. Nos vamos a instalación. En esta parte es bien importante. En el apartado o capítulo 2 viene la instalación, obsérvese. Nos da las precauciones para antes de instalar. La instalación del CPU, la instalación del ventilador, la instalación de los módulos de memoria, la instalación de las tarjetas en los buses entrada-salida, los jumpers del setup, los conectores con los pines correspondientes, cómo se conecta el disco duro SATA, ¿de acuerdo? Toda esta información viene en el capítulo número 2. Y luego viene en el capítulo número 3, cuáles son las utilidades o utilerías en el setup. Que eso es bien importante. Una máquina puede fallar por no configurar adecuadamente los dispositivos en el setup. Una máquina la podemos dañar por cambiar alguna de las configuraciones que se encuentran acá. Una máquina puede mal funcionar o dejar de funcionar si están mal dados de alta aquí los dispositivos electrónicos, disco duro, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la parte más sensible. Bueno, me voy a ir entonces ahora a la página, al capítulo número 2. Veamos, ¿cuál es el capítulo número 2? La página 14. Me voy acá, página 14. Ahora ya entenderán por qué razón era importante ver cuáles eran los factores de forma de la tarjeta madre. Aquí me indica cuál es el factor de forma. Es un micro ATX. Dice, precauciones antes de la instalación. Ops, no sé inglés. Me voy acá.
Sobre todo, esta leyenda me interesa porque ahí está el simbolito de peligro. ¿De acuerdo? Recuérdese, este es el simbolito de peligro. Me voy a ir aquí al traductor, clico en el botón derecho, pego. Antes de instalar o quitar cualquier componente, asegúrese de que la alimentación está apagada o que el cable de alimentación está desconectado de la fuente de alimentación. No hacerlo puede causar daños graves a la placa base, a los periféricos o a los componentes. Y no lo dice aquí, pero nos puede hacer gran daño a nosotros. Continúo. Leemos todas estas precauciones, no lo dejen de lado, tradúzcanlo, es muy importante. De eso depende la vida del equipo y la vida de ustedes. Luego, en el manual anterior no estaba cómo se colocaba el procesador. Vean ustedes aquí. El CPU, ¿qué es el CPU? Cuando el equipo está cerrado, el CPU es la caja que contiene la tarjeta madre. Cuando el equipo está abierto, el CPU es precisamente el procesador, el circuito que se instala en este socket o receptáculo. ¿De acuerdo? Entonces nos dice, nuevamente, no es inglés. Copio, pego. Paso 1. Desbloquee el enchufe levantando la palanca hasta un ángulo de 90 grados. Veamos acá. ¿Qué palanca? Aquí ligeramente se ve la palanca. Esta palanca, ven ustedes aquí, está levantada. Para poder insertar el procesador, debemos levantar la palanca. Vean acá. El procesador está puesto. Para asegurarlo, esta palanca se baja. Para poder levantar la palanca, se oprime, se jala ligeramente hacia la derecha, se libera de esta muesca y ya se puede subir. Un ángulo de 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que va a quedar vertical esta palanca. Bueno, luego bien, cuando se asegura la palanca, se baja, se gira, se desplaza ligeramente hacia la derecha y se oprime hasta abajo y se libera. Entonces la muesquita va a evitar que la palanca se levante. ¿Qué otra cosa debemos tener cuidado? Aquí tengo otra advertencia de peligro. Dice, la CPU encaja solo en una orientación correcta. No fuerce el CPU en el zócalo para evitar que los pines se doblen. ¿A qué se refiere? ¿Recuerdan ustedes que los circuitos integrados que utilizaron en sus prácticas de electrónica digital tenían numeradas las terminales? Dijimos que la parte de la muesca indicaba cuál era la pata número 1. Era la que se encontraba en la parte de la muesca, y el circulito en la parte inferior izquierda era la pata número 1, y se numeraban los pines en función de sentido opuesto a cómo se deslizan las manecillas del reloj. Si no se ponía de esa forma, algunos de ustedes experimentaron que se quemaba el circuito. Si se equivocaban y lo ponían al revés, automáticamente estaban polarizando inversamente el circuito y se quemaba, se sobrecalentaba. Cuando ponemos el procesador, aquí el socket o zócalo tiene un indicativo. El procesador también tiene un indicativo. A esto le llamamos punta o roma. Típicamente trae aquí una parte metálica o trae un indicativo, que es la pata número 1, debe coincidir con el orificio que corresponde a esta parte. Si lo giramos de lugar, no va a entrar de forma natural. Tendríamos que oprimirlo y entonces dañaríamos el procesador y dañaríamos también posiblemente la tarjeta madre. Bueno, entonces mucho cuidado con esto. ¿Cómo se va a insertar el procesador? Pin número 1 con esta punta, esquina, también llamada roma. ¿De acuerdo? Bueno, repito, todo debe entrar de forma natural.
nada forzado. Luego, ¿cómo se instala el ventilador? No entendí todo. Me voy para acá. Instalación del ventilador y del disipador de calor del CPU. Recuerden que el ventilador y el disipador de calor metálico, la unión de los dos le llamamos cooler. Bueno, aquí nos dice cómo debe ir conectado. Vemos la figura. También nos dice cómo debemos instalar los módulos de memoria. Nos dice que soporta módulos de memoria DDR3 de 240 pines. Los tenemos que identificar. Veamos aquí. Otra advertencia. Perdón. Recuerden por ningún motivo hacer caso omiso de las precauciones. Dice, no está permitido instalar un módulo de memoria DDR o DDR2 en la ranura DDR3. De lo contrario, esta tarjeta madre o placa base y DIMM pueden dañarse. Si instala un solo módulo de memoria o dos módulos de memoria no idénticos, no podrá activar la memoria de doble canal. ¿De acuerdo? Entonces debemos respetar la configuración de cómo nos dice que debemos insertar los módulos de memoria. Bueno, aquí otra observación, otra advertencia. Instalando los módulos DIMM. Asegúrese de desconectar la fuente de alimentación antes de agregar o quitar los módulos de memoria, en este caso DIMM, o cualquier componente del sistema o los componentes del sistema. Recuérdese, para manipular cualquier conector es obligado que esté apagada y desconectada. Asegúrense de que esté desconectado el cable de alimentación del gabinete. El cable de alimentación, si hablamos de una laptop, debe estar totalmente desconectado, tanto de la toma corriente como de la computadora, de la laptop, el eliminador de baterías, el cargador. Si estamos hablando de una computadora todo en uno, también verifiquemos que está desconectado del toma corriente, del contacto y de la computadora. Bueno, aquí vemos. Obsérvese. Cuando ustedes hagan extraigan los componentes, básicamente los módulos de memoria, debe coincidir esta muesquita, esta ranura, con esta muesquita. Está hecho este receptáculo de memoria RAM, banco de memoria o ranura RAM, para que coincida la muesca con la ranura. Si se invierte el sentido, obsérvese que quedan desfasados la muesca y la ranura. Se puede llegar a forzar y aparentemente quedar, pero también maneja voltaje. Vamos a dañar el módulo de memoria. Además de que existe la posibilidad de que estos seguros que se encuentran aquí, que se llaman eyectores o seguros para detener el módulo RAM, los podamos dañar, y al dañarlos ya no puede quedar bien insertado el módulo de memoria. Por lo tanto, si yo hubiera roto este módulo y los quiero sustituir por otro, si yo rompí uno de esos seguros, no va a quedar asegurado y no va a hacer contacto de forma adecuada, existiendo el peligro de que se pueda caer dentro del gabinete. Bueno, entonces es bien importante que tengamos bien claro cuál va a ser la orientación. Muesca con ranura. Bueno, continuamos. También, ahí en este manual nos indica cuáles son los slots o ranuras de expansión que vienen. En las diferentes tarjetas madres, diferentes marcas, aún de la misma marca, puede traer uno o más slots o ranuras de expansión, excepto algunos factores de forma muy pequeños.
pero puede tener 1, 2, 4, 8, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ahí la tarjeta madre nos indica cuántos slots y ranuras de expansión trae y de qué tipo son. Bueno, también nos dice cómo debemos instalar las tarjetas en esos slots o ranuras de expansión. Posteriormente, viene la configuración de los jumpers, que era precisamente lo que habíamos visto en el manual, que venía con diferentes idiomas. Pero si comparamos este manual con el otro, en el otro no traía indicado el cuidado que debíamos tener con los módulos de memoria, con el procesador, los buses o slots, ranuras de expansión. Continuamos. Esto sí lo traía. ¿De acuerdo? Esto viene integrado en este manual. Por esa razón se recomienda que tengamos el manual más completo. Aunque sea en idioma inglés, no importa. Pero que sea el más completo. Básicamente podemos encontrar entre 3 y 5 manuales para servicio técnico de un equipo de cómputo o de una tarjeta madre. Bueno. También aquí nos indica cómo debemos conectar el dispositivo SATA, básicamente aquí el disco duro. Recuérdese, hard disk quiere decir que es un disco duro mecánico. Bueno, nos indica, dependiendo de la marca, si es Western Digital o si es Samsung, si es Hitachi. Y veamos, aquí hay otra advertencia. Lo traducen, por favor. ¿De acuerdo? Continuamos. ¿Cómo se pueden instalar los discos duros? Recuérdese que tenía varios conectores SATA. Eso nos da la posibilidad de poder conectar varios dispositivos SATA, varios dispositivos de almacenamiento SATA. Bueno, veamos acá. Obsérvese, tiene una nota más grande. Funciones de conexión e intercambio en caliente para funciones bla bla bla. Bueno, recuérdese, no nos vamos a arriesgar a quitar, a conectar o a desconectar cualquier dispositivo interno estando prendido el equipo de cómputo. ¿De acuerdo? No olviden eso. No conectar o desconectar algún dispositivo interno del CPU estando prendido o conectado o ambas cosas el equipo de cómputo. Continuamos. En este caso viene en base a que en esta época no traían las fuentes de alimentación suficientes conectores SATA, entonces vienen adaptadores. Actualmente es mejor comprar una fuente de alimentación que tenga todos y cada uno de los conectores que requiera para alimentar los dispositivos. Bueno, pues aquí está el adaptador, que sí lo va a soportar. Nuevamente, precauciones, no lo pasen por alto. Y obsérvese. También nos dice aquí cómo debemos conectar los cables. Fijarse, conector macho en potra con conector hembra. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes que tiene una forma. Deben observar tanto el conector macho como el conector hembra para no forzar. Hay algunos alumnos que sí han forzado los conectores y sí pueden ser introducidos los cables. Pero ¿cuál es el problema? Obsérvese, si lo forzan a que entre opuesto, entonces coincidiría el cable que está aquí, el cable amarillo con el cable rojo. 12 voltios, 5 voltios. Y aquí el
Nuevamente, el de 5 voltios con 12 voltios. Vamos a dañar el equipo. Entonces hay que tener mucho cuidado que coincidan amarillo con amarillo, negro con negro, negro con negro y rojo con rojo. ¿De acuerdo? Pero básicamente no va a haber problemas si nos fijamos en la forma del conector. Recuérdese que en esta parte tiene algo así como, valga la expresión, rebanada a la esquina. Bueno, también aquí nos indican cómo se deben introducir los cables en el conector SATA, ¿de acuerdo? Los conectores SATA hembra y macho en la tarjeta madre. También nos indica cómo se deben conectar los conectores hacia los dispositivos de almacenamiento masivo. El de alimentación y el de datos. Para extraerse tiene que sacarse de forma horizontal. Por ningún motivo hacer este movimiento con la mano, arriba, abajo, y tironearlo. Además, se debe de tomar el conector justo de esta parte, no del cable, sino de esta parte rígida. ¿De acuerdo? Entonces, uno es no hacer este movimiento y tironear, porque podemos hasta romper la tarjeta donde viene el conector, ya sea de alimentación o de datos. Bueno, entonces obsérvese, se saca un conector, luego el otro, y nos fijamos cómo va y cómo va. Dónde va y cómo va. Aquí viene la guía de instalación. Y ahora bien, aquí viene cómo entramos al POS. Viene lo más interesante. Veamos. Debido a que el software del BIOS se actualiza constantemente, las siguientes pantallas y descripciones de configuración del BIOS son solo para fines de referencia y es posible que no coincidan exactamente con lo que ve en su pantalla. ¿A qué se refiere con esto? ¿Cuándo se actualiza la BIOS? La BIOS se actualiza cuando nosotros decidimos actualizarla porque requeramos poner un disco duro de mayor capacidad, etc. Entonces, puede ser que muestre una forma la información y cuando se actualice aparezcan o desaparezcan otras opciones. ¿De acuerdo? Básicamente el menú principal trae estas opciones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opciones. Pero dentro de cada una de estas opciones vienen diferentes menús que va a variar nuevamente dependiendo de la marca del BIOS y del modelo del BIOS y de la versión del BIOS y de la actualización del BIOS. Entonces pareciera que se complica más. Bueno, continuamos. Básicamente las teclas para poder navegar dentro del setup son con flecha, izquierda derecha, flecha, arriba abajo, signo más, signo menos, con enter, F1, F2, F10 y escape. Aquí nos dicen en qué momento utilizarlo. Bueno, veamos. Aquí me dice que el primer menú es main. Bueno, nos vamos acá. Recuérdese que es totalmente válido que pronunciemos las palabras en inglés como se leen en español. Bueno, ¿qué viene aquí? En este menú viene la información que ya habíamos visto en el video anterior, la información de la tarjeta madre, modelo de la tarjeta madre, el procesador que tiene, la velocidad del procesador, cantidad de memoria caché L1, cantidad de memoria caché L2, la cantidad total de memoria instalada y los factores de forma, características, velocidad, factor de forma y reloj de los módulos de memoria, obsérvese, fecha y hora. Eso es lo que trae el primer menú.
Lo que se puede ajustar aquí es el sistema de tiempo, que serían horas, minutos y segundos. Bueno, en la segunda opción lo que se puede modificar es el día, el año y el mes. Es bien importante que esté ahí configurada la fecha que corresponde y coincida la fecha con la fecha que tiene declarada el sistema operativo para que no tengamos ningún problema para navegar en Internet. En muchas máquinas, si no coincide la fecha, hora, día que está registrado en el CDOP con la fecha, hora y día que está configurada en el sistema operativo, no va a permitir comunicación con Internet o va a estar mal funcionando. No lo olviden, por favor. Bueno, continuamos. El siguiente menú. ¿De acuerdo? No sé qué quiere decir. Copiar, traductor, pegar. No entendimos nada, pero esta parte sí la vamos a entender. Vamos aquí. Recuérdese, hay palabras que no tienen traducción. Hay palabras que son exclusivas de la marca. Bueno, modo overclock. Úselo para seleccionar el modo overclock. El valor predeterminado es automático. Opciones de configuración. Automático para el CPU y el bus PCI Express. Se recomienda dejarlo en automático o si se quiere optimizarlo. Si quieren que tenga mayor rendimiento su equipo de cómputo, denle clic en optimizar. Aunque yo prefiero dejarlo en modo automático. Luego viene ajustar la frecuencia del procesador, etc. Tenemos que ir viendo qué es cada cosa, porque va a variar, repito, de marca a marca de tarjeta madre, de modelo a modelo de BIOS, de versión a versión y de actualización a actualización. Entonces vamos viendo aquí, vamos traduciendo para qué sirve. Ahora vemos acá. Voltaje máximo del procesador. Mostrará el voltaje máximo del procesador como referencia. Entonces, es importante que veamos que el procesador esté trabajando dentro de los rangos de referencia con el cual trabaja. Y así cada una de estas opciones nos vamos con el voltaje del procesador, etcétera. Hay más opciones. En otros menús del CDOP de otras marcas va a venir totalmente diferente. Bueno, aquí vemos lo siguiente, configuración de memoria. ¿De acuerdo? Entonces aquí se puede modificar la velocidad de reloj de la memoria. Aquí nos da una lista, pero también se recomienda que se quede en forma automática. El voltaje. Usar esta selección de voltajes para la memoria de RAM. Básicamente que sea de forma automática. Si ustedes le ponen de forma manual mayor cantidad de voltaje y los circuitos trabajan con menos voltaje, la pueden quemar. ¿De acuerdo? Por eso insisto. Esta es una parte muy sensible del equipo de cómputo. Bueno. También aquí se puede modificar el modo de control de la memoria RAM. Y vemos acá. Habilitar apagado. Utilice este elemento para habilitar o deshabilitar el modo de apagado de la memoria.
¿Qué quiere decir eso? Que cuando no se esté utilizando se desenergice. Continuamos con otras opciones. No vamos a hablar de todas porque es muy grande el menú. Veamos aquí la configuración del chipset, la configuración del procesador, la configuración de almacenamiento. Aquí cuidado, si está mal configurado los dispositivos de almacenamiento, no están dados de alta de forma correcta, existe la posibilidad de que cuando prendemos la máquina se ejecute el POS, se ejecute la autoprueba y entonces busque el sistema operativo, no lo encuentre porque no encontró dónde está el sistema operativo, no encontró el dispositivo dado de alta y puede arrojar algunos de los mensajes platicados anteriormente, como el disco duro está dañado, inserte disco con sistema boteable, cosas por el estilo, ¿de acuerdo? También en USB habíamos platicado acerca de qué ocurría o qué pudiera hacer si estuviera dado de baja o inhabilitado el puerto USB, ya sea el 1 o el 2 en este caso concreto. Lo que puede pasar es que no reconozca teclado, no reconozca ratón, no reconozca las memorias o dispositivos que se conecten a través de los puertos USB. No está dañado el hardware, simple y sencillamente está dado de baja o no está debidamente configurado. Bueno, veamos esto. Esto es muy importante. Dice, utilice este elemento para habilitar o deshabilitar la tecnología de AMD. El valor predeterminado es automático. Opciones de configuración: auto, activado y desactivado. Si instala Windows 7 o Windows Vista y desea habilitar esta función, configure este elemento en habilitado. Tenga en cuenta que habilitar esta función puede reducir el voltaje del procesador y la frecuencia de la memoria, provocando problemas de estabilidad o compatibilidad del sistema con algunos módulos de memoria o fuentes de alimentación. Establezca este elemento en desactivar si se produce el problema anterior. Entonces, antes de habilitar todo, yo podría pensar que debe estar habilitado, ¿de acuerdo? Pero tengo que leer absolutamente todo para ver qué es lo más óptimo, si debe estar habilitado o deshabilitado, y dependerá también del sistema operativo que esté instalado. Bueno, hay más menús. Ahora bien, les había comentado, veamos qué es esto. Nos dice, aquí hay, falta un espacio, dice LAN integrado. Esto le permite habilitar o deshabilitar la función LAN integrada. Muchas tarjetas madres traen la tarjeta de red integrada. Lo vemos en la parte posterior de la tarjeta, en la parte de afuera, en la parte trasera del gabinete, y vemos que está el conector RJ45. Si le damos deshabilitar, aunque esté bien la conexión de internet, aunque esté bien el driver, bien instalado el driver de la tarjeta de red, aunque el driver sea el correcto, si aquí está deshabilitado, no podremos hacer uso de la tarjeta de red. Y lo mismo pasa con la tarjeta de audio. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con eso. Debemos leer esta parte para saber cómo habilitar y cómo deshabilitar. Bueno, veamos aquí. Configuración ACPI. Veamos aquí. Suspender a RAM. Suspender la memoria RAM. Utilice este elemento para seleccionar si desea detectar automáticamente o deshabilitar la función.
Suspender a RAM, seleccione automático. Habilitará esta función si el sistema operativo la admite. Si configura este elemento deshabilitado, se ocultará la función volver a publicar. Bueno, en resumen, esta función también se recomienda habilitar o deshabilitar en función del sistema operativo que tenga instalado el equipo de cómputo. Bueno, continuamos. Dispositivos de almacenamiento. Perdón. Veamos acá. Controlador IDE, que ya está trazado, ahora puede venir SATA. Utilice este elemento para habilitar o deshabilitar la función controlador IDE integrado. Bueno, veamos acá, tiene esta tarjeta madres híbrida, soportaba unidades de almacenamiento masivo del tipo IDE y del tipo SATA. Por lo tanto, se podían conectar 6 dispositivos de almacenamiento masivo. Aquí lo detectó. Está configurado para detectarlo. También modificando con este menú que se había hablado anteriormente, obsérvese, está la habilidad, las utilerías o las opciones de habilitar y deshabilitar, igual acá. Aunque esté conectado el disco duro, aunque tenga el sistema operativo, aunque esté energizado, si se da de baja aquí, se deshabilita, puede aparecer que el disco duro no existe o que el disco duro está dañado. Básicamente, que el disco duro no existe y que se inserte algún dispositivo que contenga sistema operativo. Y eso es porque aquí pudiera estar deshabilitado. Lo cual da como consecuencia que algunas personas piensen que su máquina electrónicamente está dañada, que su disco duro ya se dañó, lo lleven a mantenimiento y les digan que sí, que su disco duro se dañó, cuando realmente lo único que pasó es que está inhabilitado o deshabilitado en esta opción. Cuidado con eso, ser honestos con los clientes. Bueno, continuamos. Aquí vienen algunas opciones que vamos a hablar con respecto del disco duro, que es el modo LBA, etcétera. Nuevamente, el modo LBA, grande. Utilice este elemento para seleccionar el modo LBA, grande, para disco duro, 512 MB bajo sistema operativo MS2. Recordarán que es el MS2 cuando vieron la película Los Piratas del Silicon Valley. Si no han visto la película, regrésense a verla, por favor. Bueno, 500 mayores a 512 MB bajo sistema operativo 2 y Windows. Para usuarios de NetWare y Unix, seleccione deshabilitado para deshabilitar el modo LBA. Básicamente se refiere a la capacidad y tecnología del disco duro. ¿De acuerdo? Entonces aquí es con respecto de unidades de almacenamiento masivo. Continuamos. La configuración PCI PNP. Bueno, veamos acá. Establecer valores incorrectos en esta sección puede hacer que el sistema no funcione correctamente. Va de nuevo. Establecer valores incorrectos en esta sección puede hacer que el sistema no funcione correctamente, o básicamente o textualmente que no funcione. ¿De acuerdo? Entonces, el primer dato, el primer menú. Temporizador de latencia PCI. El valor predeterminado es 32.
se recomienda mantener el valor predeterminado a menos que las especificaciones de las tarjetas de expansión PCI instaladas requieran otra configuración. Cuando nosotros compramos una tarjeta que vamos a instalar en alguno de los buses, slots o ranuras de expansión, también traen su información. También traen su manual o nos indican en qué lugar podemos buscar la información, como lo estamos haciendo en este momento. Debe casarse, debe estar bien casado, bien convenido el hecho de que requiere la tarjeta que voy a insertar con lo que me puede el setup. Setup. Bueno, aquí también está la configuración de los puertos de entrada y salida. Observe ese puerto paralelo en modo EPP, SP, etcétera. Esto ya no se utilizan mucho. Nos vamos a otro apartado. La configuración USB. Entonces veamos acá. Lo podemos habilitar y lo podemos deshabilitar. Si lo deshabilitamos, no podremos hacer funcionar ningún dispositivo que se encuentre conectado al puerto USB. Vamos. USB, teclado. Podemos habilitar y deshabilitar este puerto, así como también el del ratón. Veamos aquí, vamos a ver este. Teclado USB, encendido remoto. Utilice este elemento para habilitar o deshabilitar el teclado USB. Encendido remoto del sistema. Recuérdense que les había comentado que las computadoras no solamente se van a arrancar cuando yo oprimo el botón de encendido para que arranque, ¿de acuerdo? Que hay otras opciones. Bueno, entonces están aquí. Tenemos que ver si las habilitamos o las deshabilitamos según queramos que funcione. Bueno, aquí viene el monitoreo del equipo, la temperatura del CPU. En este caso, en ese momento estaba trabajando en 35 grados centígrados. ¿De acuerdo? Aquí 27 grados centígrados. Cuántas revoluciones por minuto da el ventilador. Y los niveles de voltaje con que están trabajando los dispositivos. Por ejemplo, el voltaje de 3.3 voltios está muy cercano, ligeramente por debajo, pero dentro de rango está 3.24 voltios. El de 5 voltios es de 5.1 voltios, está dentro del más menos 5%. Y el de 12 voltios da 12.09 voltios, está también dentro de rango, más menos 5% del voltaje indicado. Es conveniente que cada determinado tiempo veamos veamos cómo se está monitoreando, qué datos nos está arrojando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está, nuevamente, otra opción para saber, esta es parte crítica. Nos dice, ventilador silencioso de la CPU. Este elemento le permite controlar la velocidad y el ruido del ventilador de la CPU. Se configura esta opción como desactivado. El ventilador del procesador funcionará a máxima velocidad. Si esta configuración está como activado, encontrará los elementos temperatura del CPU objetivo y velocidad del ventilador objetivo que le permitirán ajustarlos. ¿De acuerdo? El valor predeterminado es deshabilitado. Entonces se puede habilitar esta función solo cuando se instala un ventilador de 4 pines. Recuerden, hace rato hablamos del conector de 3 pines y el conector de 4 pines. Es precisamente por esto. Y así sucesivamente vamos a encontrar absolutamente todas las opciones que nos da el setup. En este caso, se puede configurar cuál va a ser el primer dispositivo en el cual va a buscar el sistema operativo. En este caso es una unidad antigua, pero la siguen trayendo las máquinas. Bueno,
la máquina es no tan atrasada, lo siguen trayendo. Bueno, entonces va a buscar el sistema operativo en el primer dispositivo de arranque de boteo en la unidad de disco flexible. En el segundo dispositivo que va a buscar el sistema operativo va a ser en el disco duro. Y en el tercer dispositivo que va a buscar el sistema operativo va a ser en el CD o DVD. Y en el cuarto dispositivo lo va a buscar en la memoria USB. Bueno, las máquinas actuales nos dan la posibilidad de buscar el sistema operativo en el USB. Las máquinas antiguas no tienen esa prestación. Bueno, aquí si queremos arrancar a través de la tarjeta de red, básicamente lo tenemos deshabilitado. Entonces, esto es todo lo que tenemos que ver para optimizar el funcionamiento de nuestro equipo de cómputo. Recuérdese, es la parte sensible que va a permitir sacarle mayor provecho, mayor rendimiento. Podemos dejar inhabilitada la computadora, podemos hacer que mal funcione, podemos hacer que aparezca como que existen dispositivos de hardware dañados o que no existen por una mala configuración en el setup. Mucho cuidado, no modifiquen niveles de voltaje, déjenlos de forma automática. Y no hay de otra, leerse el manual para ver cuáles son las opciones que nos están indicando que configuremos en base al sistema operativo que tiene instalada nuestra máquina. Bueno, si tienen alguna pregunta, ya saben, pueden conectarse por Telegram. WhatsApp ya no estamos utilizando, entonces por Telegram, correo electrónico, en el salón de clases virtual o en el aula virtual sobre plataforma Moodle. Muchas gracias y continuamos con el siguiente video ya con las manos sobre el equipo de cómputo. Muchas gracias y hasta el próximo video.